Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, Durazno, una vez más, congregada. Gracias por estar ahí, hermanos, amigos, que están compartiendo, que están orando por nosotros. Aquí estamos, por la gracia de Dios. Estamos una vez más estudiando las Escrituras, este libro precioso de Esdras, que Dios nos está tratando, ¿verdad?, como iglesia. Por eso qué lindo es cuando se ven los hermanos, ¿verdad?, que vienen y se interesan en estudiar la Escritura, porque es la manera de que la iglesia crezca. Es la manera de que la iglesia pueda madurar. Si la iglesia no escucha y no está junta escuchando la palabra de Dios, no crece. Así Dios lo ha determinado y es así, hermanos. ¿Sí? Por eso están los estudios bíblicos, para que la iglesia se congregue y escuche temas referentes a la iglesia. ¿Verdad? Estamos mirando cómo Esdras, en el libro de Esdras, cómo Zorobabel y Jesúa están llevando adelante también el pueblo, ¿verdad?, que estaba apoyando adelante la obra de Dios. Y nosotros tenemos una obra también, dada por el Señor Jesucristo. Dios deposita su confianza en nosotros para que nosotros podamos compartir el Evangelio glorioso para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que ir a buscar las almas, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que disciplinarnos los unos a los otros, disipularnos los unos a los otros, tenemos que estudiar las Escrituras. Como vimos, los ancianos son el ejemplo de la iglesia. No podemos decirle a nuestros jóvenes, como hoy pasa en el mundo, decirle a los jóvenes, sí, la juventud está así, la juventud está así. Pero ¿cómo están la gente grande, los padres, los ancianos, los abuelos? ¿Qué le enseñan a los jóvenes? Y en la iglesia hoy en día está pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? No, que vengan los jóvenes y continúen. Pero los ancianos, se necesitan los ancianos para que le enseñen. No solamente le enseñan las escrituras, sino le enseñan cómo vivir las escrituras. Cómo se vive las escrituras. ¿Y dónde lo van a aprender los jóvenes? De los ancianos. Y acá vemos un grupo de ancianos que estaban delante de la obra, trabajando firme, creyendo en el Señor. Acuérdense el estudio pasado que estuvimos mirando, que Dios estaba con ellos. ¿Tá? Obviamente que cuando creemos en la palabra de Dios, la fe es lo que le agrada a Dios. Fe en la escritura, ¿no? Yo tengo una fe, pero hago lo que quiero. Bueno, eso no es una falsa fe. La verdadera fe es la que cree en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, ser cristiano, que creemos en la promesa de Dios. Y bueno, Dios nos va a usar. Pero si nosotros dudamos de la palabra, dudamos de las promesas de Dios, obviamente que Dios no nos va a usar. Y acá vemos hombres que estaban decididos a hacer lo que Dios había mandado por las profecías que habían traído Ageo y Zacarías. Trae el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo actúa en consecuencia del mensaje que Dios le mandó. ¿Qué hicieron? Obediencia. Bueno, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que hacer, ser obedientes a lo que Dios ha mandado. Pero obviamente cuando los cristianos y los creyentes se ponen de acuerdo a ser obedientes, ¿qué va a pasar? Va a haber oposición. Y acá lo vimos, ¿verdad? Hubo oposición, el enemigo y los gobernantes del otro lado del río. Ya no era un grupito de samaritanos, ya eran los gobernantes. Vinieron de otras provincias, se unen en un acuerdo para ir a hablar con los judíos, para ver quién había autorizado a construir en esa zona. Ya hacía 17 años que se había parado la obra, ¿se acuerdan? Que estuvimos estudiando el otro estudio anterior, 17 años que se había parado todo, que no se construía y que la gente de Jerusalén estaba ocupada en sus casas, en plantar. Bueno, hasta que Dios le habla por medio de sus profetas y comienzan la reconstrucción del templo de Dios. Ese era el trabajo que tenían que ir a hacer en primer lugar. ¿Se acuerdan? Reconstruir la casa de Dios para servir a Dios. Porque lo importante de la ciudad de Jerusalén, ¿qué era? Que la presencia de Dios estuviera ahí. O sea, la casa de Dios estuviera hecha, estuvieran haciendo sacrificios, pero Dios lo había mandado a hacer la casa para Él. ¿Tá? Y reconstruir la ciudad en segundo lugar. Es lo que muchas veces hoy hablábamos con mi esposa. Muchas veces lo que hacemos nosotros fue lo que hizo el pueblo. Nos ocupamos del dinero, nos ocupamos de nuestra casa, nos ocupamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro bienestar, del peinado, yo qué sé, de la ropa. Y no está mal ocuparse de esas cosas, ¿verdad? Porque las necesitamos. Pero en primer lugar tenemos que ocuparnos en ¿qué? En el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas Dios lo va
a agregar, ¿no? Dios la va a añadir a nuestra vida. Y los judíos aquí estaban ocupados en sus casas, preocupados en sus chacritas, ¿verdad? En sus ovejas, para tener plata, dinero, y se habían olvidado de la obra de Dios. Y bueno, ¿qué estaban haciendo? Poniendo pretextos. Y muchas veces nosotros también en la obra de Dios ponemos pretextos para servir a Dios, servir a los hermanos, ¿verdad? Bueno, ven que nosotros también nos parecemos al pueblo judío. Entonces Nabucodonosor, mandado por Dios, cuando ve que, perdón, me salté un pedazo, una estrofa, entonces los gobernantes van, estos gobernantes del otro lado del río van a hablar con los judíos y le preguntan, ¿verdad? Y bueno, los judíos, por medio de la carta que escriben los gobernantes del otro lado del río, los judíos le dicen que ellos eran siervos de Dios. ¿Ah? Ellos estaban cumpliendo una orden de Dios. Ellos estaban edificando sobre los cimientos que estaban antes de la ciudad, que fue destruida, ¿verdad? Por Nabucodonosor. Fueron esclavos de Nabucodonosor, fueron de esclavos a Babilonia. ¿Por qué? Por causa del pecado, por la desobediencia, por no ocuparse en la palabra de Dios. Sus padres fueron, provocaron a ira a Dios y fueron de esclavo. Dios manda a Nabucodonosor que destruya a Jerusalén y los judíos fueron esclavos a Babilonia. Después viene Ciro, conquista Babilonia y da la orden a los judíos que volvieran a sus tierras a edificar el templo de Dios y la ciudad de Dios. ¿Ah? Y bueno, y le dio hasta los utensilios del templo para que pudieran también servir a Dios. Bueno, y Sesbazar, el gobernador, que se cree que era Zorobabel, fueron también conjuntamente con Josué, perdón, y Jesúa, bueno, el mismo, fueron, que Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel era el gobernador, fueron a cargo de esta travesía, ¿verdad? Que ya el Ciro lo había apoyado y que fueran. Bueno, y ellos comienzan a construir, bueno, problema acá, problema allá, paran la obra. Pero bueno, Dios les manda un mensaje por medio de los profetas y vuelven a construir, con más ganas, con más fuerza, ¿verdad? Vimos que el miedo produce que nos paremos, nos quedemos paralizados. Vimos también cómo la obra se paró por culpa del miedo de los enemigos, de las amenazas. También hoy en día, también muchas veces los cristianos, por miedo a lo que nos pase o lo que nos digan, o capaz que de enfermarnos, o no sé, de tantas cosas, la obra se para. Y bueno, lamentablemente fracasamos en la obra. Por eso digo, la confianza a Dios que tiene con nosotros y sabiendo que vamos a fallar. Pero aún así Dios, sabiendo que somos infieles, Dios deposita su confianza en nosotros para que expandamos el reino, expandir el reino en esta ciudad de Durazno. Y gracias a Dios lo estamos haciendo. Nuestros hermanos lo están haciendo. Nosotros en diferentes partes lo estamos haciendo, nos estamos congregando. Estamos haciendo reuniones de estudios bíblicos, discipulado, reunión de oración. ¿Por qué? Porque la obra tiene que continuar. La obra debe de continuar. ¿Y saben qué? Dios nos bendice. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos está bendiciendo. Por la gracia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Entonces Esdras 5:17, Esdras 5:17 dice, ahora, si al rey parece bien, acuérdense de la carta, le habían escrito la carta al rey, y acá termina la carta, dice, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro habían sido dada orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Bueno, a ver si era cierto. Los gobernadores del otro lado del río dicen, bueno, a ver, por favor, rey, fíjese si es cierto lo que dicen los judíos, si se puede fijar en los archivos del palacio, ¿verdad? Para ver si era cierto todo lo que los judíos habían contado. La construcción del templo y la construcción de la ciudad, como dijeron los judíos. Pero los judíos aprovecharon mientras llevaban la carta, mientras escribían la carta, la llevaban y devolvían la contestación. Muchas veces pasaba un año, había que buscar a ver el documento.
sea, se dan cuenta que eso habría pasado tiempo y eso le daba tiempo también que Dios permitió para que los judíos continuaran la obra, fieles. Esdras capítulo 6, versículo 1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Bueno, el rey da la orden. El rey lee la carta de los gobernantes del otro lado del río y bueno, y sabiendo que la obra no se iba a parar, como dijeron los judíos, hasta que el rey Darío diera una contraorden de la orden que había dado Ciro. Así que bueno, Darío se interesa, ¿verdad? Se interesa por lo que había leído y bueno, y accede a que busquen en los archivos del templo. Los persas eran personas muy dedicadas en siempre escribir todo, ¿verdad? Y documentar todo. Eran muy cautelosos en guardar todos los escritos. Todo lo que pasaban iban escribiendo. Bueno, ellos usaban papel o cuero para escribir los documentos. Entonces fueron a la casa, como dice ahí, la casa de los archivos. Esdras capítulo 6, versículo 2. Esdras 6:2. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Bueno, había un libro en la provincia de Media. Admeta era la provincia donde Ciro, anteriormente al rey anterior, iba a veranear. Estaba más o menos 500 kilómetros de la ciudad de Babilonia, en una ciudad aparte de Babilonia. Y bueno, y el rey se interesa por esta carta que habían mandado los gobernantes del otro lado del río y hace buscar intensamente los archivos. Bueno, encuentran acá en la provincia de Media un libro que estaba escrito así, como dice acá este versículo. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente Jerusalén era, le pertenecía a los persas, ¿verdad? A los persias. Y el rey era Darío, o sea, esa parte era de Darío también. Y también Darío quería saber a ver por qué estaban construyendo allí. Y los judíos que estaban allí también eran de él, porque él era el que había conquistado todo. ¿Se entiende? También había interés y dice, pero ¿por qué esta gente está usando estas tierras que son mías? Yo la conquisté, esta gente son mías. Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar. Y entonces ya el rey le contesta a los gobernadores del otro lado del río, Esdras 6:3, Esdras capítulo 6, versículo 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Acá lo está afirmando. El mismo rey Ciro da orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Acá da el punto específico, ¿verdad? La casa que está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, que sus padres fuesen firmes. Perdón, que sus paredes, leí mal, que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. Entonces era positivo lo que estaban diciendo los judíos, que lo que habían dicho era cierto, que Ciro lo había mandado a edificar la casa de Dios en Jerusalén para que hicieran sacrificio a Dios y le dio hasta las medidas. Ciro le dio la medida que tenían que hacer las paredes del templo. Más grande, miren esto, más grande que la que Salomón había construido. Ciro quería marcar la diferencia. Primera de Reyes 6:2. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de anchos y 30 codos de altos. Entonces, lo que Ciro había mandado a edificar eran las paredes, bueno, que fueran firmes y su altura de 70 codos y 60 codos de anchura. Más grande. ¿Ah? No quería la misma casa, quería una casa más grande que la que había hecho Salomón. Quería marcar la diferencia, quería un templo para el Dios de los judíos que fuese más grande de lo que había hecho Salomón. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense lo que dice Esdras, capítulo 1, versículo 2. Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él reconoce que Jehová, el Dios de los judíos, fue el que le dio todos los reinos de la tierra. ¿Tá? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Se acuerdan que él había, los profetas, que se creía que era Daniel, que le había
leído los libros de lo que decía de las profecías de Isaías, donde Isaías habla de Ciro, que le iba a edificar casa, después cumplido el tiempo de que los judíos estuvieran de esclavos, Ciro manda, o sea, Isaías escribe que Ciro iba a mandar. Y entonces le leen eso a Ciro y Ciro se impacta que tantos años atrás ya se hubiese escrito que él iba a edificar casa a Dios y él reconoce que fue Dios el que le dio los reinos porque lo dice la profecía. Entonces él quiere marcar la diferencia. Y acá vemos también una enseñanza para nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces venimos de una estructura de así nos enseñaron, y así tengo que predicar, y así tengo que evangelizar, y así que tengo que predicar la palabra. Pero ¿saben qué? Hay hermanos que han estudiado más, y han profundizado más la palabra de Dios. Y hay nuevos estudios, nuevas cosas que la palabra de Dios nos va enseñando y que nosotros tenemos que ser esos mineros, buscar, ¿verdad? Para ser mejor enseñados nosotros, como nos enseñaron antes, nosotros aprender mejor de la palabra de Dios, para explicarla mejor y para enseñarla y para vivirla mejor. Porque estamos en otra cultura, estamos en otro tiempo y tenemos que esforzarnos más en vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras costumbres que hoy en día hay que nuestros abuelos y nuestros antepasados no había. ¿Ah? Entonces tenemos que esforzarnos más en hacer mejor las cosas. ¿Se entiende? Porque hay más oposición, hay más tentaciones. Satanás astuto y usa la tecnología y usa tantas cosas para hacernos caer. Y nosotros tenemos que usar toda esa tecnología para la gloria de Dios. Entonces tenemos que interiorizarnos más, en leer más, en memorizar más la palabra. Bueno, ¿para qué? Para no caer en el lazo del diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos más que nuestros antepasados, los primeros cristianos. ¿Se entiende? Aunque los primeros cristianos fueron muertos, fueron perseguidos, nosotros no tenemos aquí en Uruguay esa persecución, pero tenemos otra persecución, ¿verdad? Que Satanás es muy astuto, que usa tantas cosas en nuestra familia, como dije, nuestro trabajo, las redes sociales, usa también que nos preocupemos por nuestras cosas, nuestra carne, nuestros deseos, y dejemos de lado la obra de Dios. Entonces tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, por eso nos preocupamos a enseñar mejor la palabra, nos preocupamos más en que la obra de Dios sea mejor, ¿verdad? No digo que la obra de nuestros antepasados, de los que nos enseñaron, los pastores que nos enseñaron, estuvieran mal, ¿verdad? Son hombres y se equivocan. Bueno, nosotros tenemos que mirar esa equivocación que tuvieron ellos, nosotros no hacer lo mismo, ser mejores, ¿se entiende? Ser mejores y esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo. Y eso es, Ciro se quiso esforzar y por eso quiso que el templo de Dios fuera más grande que el que había hecho Salomón. Entonces reconoce que fueron todos los reinos dados por Dios, Dios se lo había dado y por eso, pero claro, después Ciro continúa en la guerra, continúa, tanto así que viene de Darío, conquista a Darío, ¿se entiende? No pudo continuar con el tema de la obra, sino que bueno, viene Darío y conquista estas tierras que Ciro había conquistado. Bien, seguimos. Esdras capítulo 6, versículo 4. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Bueno, todavía, acá vemos la contestación de la carta, el beneficio de esta carta. Pareciera que la carta iba al rey y si pasa otra vez lo mismo en la anterior, qué horrible. Es verdad que muchas veces nosotros también nos hacemos preguntas, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si quedo sin trabajo, y si me enfermo, y si no me aceptan, y si no me escuchan, y si no se ríen de Cristo, y se ríen de mí, y si me echan, si me cierran la puerta. Pero lo importante es ir. ¿Tá? Fue lo que hicieron los judíos. Acuérdense que tenían los gobernantes en contra y no sabía qué iba a pasar con el rey. Ellos no sabían. Sabían ellos que Dios estaba con ellos. Y esa es la confianza que ellos tenían. Y esa es la confianza que también nosotros debemos de tener. Cada cosa que hacemos para la gloria de Dios, saber que Dios está conmigo. ¿Verdad? Dios está conmigo. Y acá vemos que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Bueno, aún el gasto que ellos tuvieran, lo tenían que pagar del tesoro del rey. Tenían que
los impuestos que ellos pagaban del otro lado del río, pagaban al rey Darío, esos impuestos tenían que llevarlos a Jerusalén para que los judíos usaran esos gastos para solventar los gastos de la obra. Ya ni plata del bolsillo de los judíos tenían que sacar, sino que los mismos enemigos tenían que pagarle la obra. ¿Se dan cuenta? Bueno, hoy en día también muchas veces pasa lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro mundo. Y muchas veces nuestros patrones, nuestros clientes, nuestros jefes, la mayoría son mundanos, ¿verdad? Y el cristiano vive de la plata que generan los mundanos. Como vimos en Proverbios, ¿se acuerdan? Que Dios manda a los mundanos a que nos paguen el sueldo, a que nos den, ofrendas, tantas cosas, ¿verdad? ¿Pero quién toca el corazón? Dios. Y acá vemos que el corazón del rey está en la mano de Dios. Él lo inclina donde Él quiere. Y cuando ve a sus hijos que son fieles, Él toca el corazón, ¿verdad? Del rey para beneficiarlos. Como también muchas veces toca el corazón de los gobernantes para que haga persecución. Porque también la persecución es beneficio para los cristianos. Acuérdense que todo lo que pasa es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Una enfermedad, persecución, pérdida de trabajo. Me echaron de mi casa porque estamos hablando por ser cristiano, ¿no? No es porque soy una mala persona. Por ser cristiano, seguir a Cristo, hablar de Cristo, me echan de mi trabajo, mi casa no me quieren, no me saludan, se ríen de mí, bueno, todas esas cosas es para mi bien, para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero todo lo que le pasa al cristiano es para su bien. Y acá vemos que acá los enemigos tenían que pagarle la obra de los judíos. Es de la 6.5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo. Acuérdense que era la contestación del rey, ¿ah? De la carta que mandaron los gobernadores del otro lado del río. Acá el rey está contestando. Es de la 6.5. Y también los utensilios de oro y de la plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. También era cierto lo que habían dicho los judíos, que los utensilios de oro y de plata que tenían para el servicio de Dios, Ciro se lo había dado. No estaban mintiendo. Habían mandado a sacar de la casa de los dioses, Ciro había mandado a sacar los utensilios de la casa de los dioses en Babilonia, para que los judíos los llevaran a Jerusalén. Esdras 6.6 dice: ahora pues, Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis en el otro lado del río, alejaos de allí. Le está dando una orden a todos estos gobernantes de los pueblos del otro lado del río, porque no eran dos, eran varios. Acá están diciendo, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis del otro lado del río. O sea, no eran dos, eran varios gobernadores. Déjenlos tranquilos, aléjense de ahí. El rey le da una orden que dejaran tranquilo, ¿verdad? Y acá vemos el resultado de la carta, que es nuestro tema. El resultado de la carta fue un beneficio. Fue beneficio, ¿verdad? Dios favorece a los judíos. Parecía que otra vez iban a salir con la suya los gobernantes. Iban a parar la obra, pero Dios usa esta maldad en beneficio a los judíos. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros? Igual, muchas veces, un ejemplo, podemos perder un trabajo, siempre con el tema del trabajo, pero bueno, podemos perder un trabajo, pero Dios nos da otro trabajo mejor, ¿verdad? Dios nos saca de un lugar y nos pone en otro lugar, perdemos algo y Dios nos da mejores cosas, y bueno, vemos que ese mal Dios lo transforma en bien. Así que también Dios actúa así, hermanos. Muchas veces nosotros actuamos como los mundanos, nos quejamos. Ay, me enfermé, ay, perdí esto, ay, perdí aquello, ay, no tengo esto. Pero Dios muchas veces nos quita para darnos algo mejor. O nos quita algo que está entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual. Acuérdense que todo lo que pasa al creyente es para su bien. Esdras 6.7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Dejen, otra vez, vuelve a repetir la orden,
que el gobernador de los judíos y su anciano reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. No interrumpan, dejen tranquilo a esa gente, ¿verdad? La misma orden que Ciro les dio, Darío le da la orden también que dejaran tranquilo a los judíos que estaban trabajando así, ¿verdad? Que estaban trabajando para Dios y estaban esmerándose y sacrificándose para Dios. Que los dejaran tranquilo. Bueno, ¿por qué actuó así Darío? Bueno, acuérdense, en Esdras 5.5. Esdras 5.5. ¿Por qué actuó así Darío? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Bueno, Dios estaba con ellos. ¿Por qué Darío actuó así? Porque el corazón del rey está en las manos de Dios. Como dije hoy, Él lo inclina donde Él quiere. Dios beneficia a su pueblo cuando atiende a la palabra de Dios. Acuérdense que los judíos, cuando no atendieron la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Fueron de esclavos, fueron castigados. Pero ahora, por atender la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, Dios los bendice. ¿Ah? Bueno, el mismo Dios tenemos nosotros, ¿verdad? Si nosotros oímos la palabra de Dios y somos hacedores de la palabra de Dios, que lo que tenemos que hacer es eso, bueno, Dios nos va a derramar más gracia, más favor que no merecemos. ¿Ah? Así que tengamos presente eso. Dios se regocija en la obediencia de sus hijos. Dios quiere que sus hijos le obedezcan. Acá lo vemos al pueblo de Israel obedeciéndole, y bueno, Dios toca el corazón de Dios, el corazón del rey para hacer sus propósitos. Acuérdense que todo esto era el propósito de quién. No de Darío ni de los judíos, era de Dios. Ya se había cumplido la profecía, se había cumplido el tiempo y ellos tenían que volver a Jerusalén y hacer la casa de Dios. ¿Ah? Si estos judíos no lo hacían, iban a venir otros y lo iban a hacer. ¿Se entiende? Sí o sí los propósitos de Dios iban a hacer. Y acá lo mismo, hermano. Acá en Durazno, sí o sí los propósitos de Dios se van a hacer. Van a predicar el Evangelio, se va a discipular. Si no lo hacemos nosotros, van a venir otros hermanos y lo van a hacer. Porque los propósitos de Dios siempre se hacen. Porque Dios es soberano. No nosotros, no nuestra iglesia. Él es el soberano y Él es el que hace y pone el deseo de querer y hacer por su buena voluntad. Es Él. Y acá lo vemos. Era Él que había tocado el corazón de los ancianos, ¿verdad? Por sus ancianos se movieron, se levantaron, escucharon la voz de Dios, se levantan y hacen. Y Dios estaba con ellos, ¿verdad? A veces le exigimos nosotros como creyentes, ay, Dios, me pasó esto, me pasa esto. ¿Qué pasa, Dios, que no me bendecís? ¿Y tú estás con Dios? O sea, ¿estás escuchando la palabra de Dios y estás haciendo lo que Dios ha mandado? Porque muchas veces podemos estar en rebeldía. Y muchas veces Dios, por causa del pecado, nos alejamos de Dios. Dios está ahí, pero nosotros al pecar nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando. Y cuando estamos lejos, Dios, ¿qué pasa? Y Dios va a decir, lo que pasa es que te fuiste, hijo mío, yo estoy acá, vos te estás yendo. No estás escuchando la palabra y no estás haciendo hacedor de la palabra. ¿Qué querés? ¿Todavía querés que te bendiga? ¿Que te dé más gracia? ¿Que te saque esto? No. Eso que te mandé es para que tú te arrepientas y venga otra vez a mí. Y así actúa Dios. Así es nuestro Dios. Entonces Dios siempre beneficia y da gracia, ¿verdad? Doble gracia a aquellos que son temerosos de la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Y bueno, y su palabra se iba a cumplir, sí o sí. Después de 70 años de esclavitud, ellos iban a volver a edificar la tierra, a edificar la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Así que bueno, Dios siempre hace su propósito, que tengamos en cuenta eso. Dios siempre hace sus propósitos. No son nuestros propósitos, sino son los de Él. Esdras 6:8. Y por mí es dada orden. Acá viene la orden de Darío, una orden directa. Bueno, ya hubo órdenes anteriores que le dijo, bueno, salgan de ahí, déjenlos tranquilos, con la plata de los impuestos paguen en la obra, pero acá dice, voy a dar otra orden. Y por mí da la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para edificar esa casa de Dios,
que de la hacienda del rey, acá vuelve a reiterar, que tiene el tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente. ¿Por qué dice puntualmente? No se sabe si se habían atrasado. Capaz que el pretexto de ellos es decir, bueno, la obra está parada, ¿para qué quieren el impuesto? ¿Ah? Y ahora se vuelve a la obra a volver, se vuelve vuelven a trabajar en la obra y si y tendremos que pagar. Vos no digas nada. Entonces el rey dice, bueno, que sean dados puntualmente a esos varones. ¿A qué varones? A los ancianos de los judíos. Los gastos para que no cese la obra. Ojo llega para la obra, dice el rey. Como que ya también le pone la responsabilidad a los gobernadores del otro lado del río que tenían que dar la plata puntualmente para que la obra no parara. Porque obviamente que si paraba la obra, si no hacían caso al rey, ¿qué les pasaba? Eran muertos. Lo vamos a ver. Entonces ahora, no solamente que los gobernantes fueron como, bueno, que bueno, a ver que pare la obra, pero ahora salen con más responsabilidad. Tienen que pagar puntualmente. No solamente tenían que dar plata, sino puntualmente. Llega la fecha, la plata tiene que estar. Tenían que, los impuestos tenían que dárselo a los judíos para que la obra no parara. Le da la orden que de las ciudades del otro lado del río, que eran sus enemigos, que no querían a los judíos, tenían que ahora darle el dinero. ¿Se dan cuenta cómo Dios actúa, no? Le hace que sus enemigos le paguen para que hagan la obra de Dios. Así actúa Dios. Como dije hoy, Dios muchas veces toca los corazones en el converso para que nos den cosas, para que nos den trabajo, para que nos paguen el sueldo. Y todo eso, ¿quién lo hace? Dios. Dios porque está con nosotros. Los enemigos tenían que mantener a los judíos. ¿Tá? Orden del rey. Al rey obviamente que no le iba a costar nada, porque el rey no iba a sacar plata de su bolsillo, iba a sacar plata de los bolsillos de los otros. Y es muy común hoy, ¿verdad? De los gobernantes que no sacan plata de su bolsillo para hacer algo, sino que sacan plata de los ciudadanos, con los impuestos que nosotros pagamos, se hace todo lo que se hace. Bueno, Durazno es una ciudad modelo, ¿verdad? Vivimos en una ciudad, gracias a Dios, una ciudad que tiene de todo, ¿verdad? De todo tenemos gracias a Dios. Una ciudad que, comparada con la capital, andamos ahí. Nos falta trabajo y más tecnología, creo, pero después no tenemos nada que envidiar a la otra ciudad. Una ciudad en primer nivel de aquí en Uruguay, ¿verdad? Pero ¿con qué plata se hace todo eso? Con la plata que pagan los impuestos. ¿Se entiende? Y es lo que está haciendo el rey. Bueno, de los impuestos de ustedes paguen el templo y paguen la ciudad. ¿Ya? Así de fácil. Para que vean que es la manera de gobernar. Ya desde antes ya se gobernaba así. De los impuestos de la gente es que se hacen la obra, se hacen las cosas. El rey no saca plata de su bolsillo para hacer la obra, sino de los impuestos de los demás. Esdras 6:9. Y lo que fuese necesario, todavía mire esto, y lo que fuese necesario, becerro, carnero y cordero, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les ha dado día por día, todos los días, sin obstáculo alguno. ¿Se dan cuenta? No solamente tenían el dinero asegurado para la obra, sino también para los sacrificios que tenían que hacer diarios los sacerdotes del templo, los sacerdotes de Dios, día a día, tenían que los gobernadores del otro lado del río hacer llevar los animales para que los sacerdotes hicieran los sacrificios. Los judíos no tenían que sacar dinero, nada de ello, para hacer la obra de Dios. Bueno, esto también me hace acuerdo a nosotros también. Bueno, cuando nosotros también precisamos material para evangelizar, ¿verdad? Y bueno, viene una ofrenda de un hermano, nuestro hermano trae una caja de folletos, caja de también literatura para dar a las personas. Y eso también no es la providencia de Dios. Bien como Dios obra también, ¿verdad? A su iglesia. Así como también, estoy comparando, ¿verdad? Como Dios siempre para su obra Él está dando, para que su obra no pare, continúe y continúe. Así que hermanos, esto nos da aliento para continuar la obra de Dios. Dios está pendiente de nosotros. Porque a veces pareciera que trabajamos para la obra de Dios y parece que, bueno, Dios no... ¿Qué pasa, Dios? Que, bueno, Dios está en control. Dios está ahí, ¿verdad? Y acá vemos que
también tenían que dar a los sacerdotes lo que ellos pidieran, no lo que podían dar lo del otro lado del río, sino lo que los sacerdotes necesitaban a diario, no solamente el ganado, sino también el trigo, la sal, el vino, el aceite, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitaban tenía que dárselo sus enemigos. Acá vemos cómo Dios obra. Por eso, hoy en día también Dios se agrada de la fe de sus hijos y los usa para su gloria. Miren lo que dice Romano 8, 28 al 29. Romano 8, 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, fuimos llamados por Dios, ¿verdad? Y bueno, no solamente que Dios nos salvó, sino que bueno, nos salvó y nos dejó ahí en banderón en el mundo. Bueno, hijo, te salvé, pero quedate ahí. No, Él está proveyendo, Él nos está cuidando, Él está ayudándonos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. No fuimos salvos para hacer nuestros propósitos, para ser ricos, ni para ser famosos en este mundo, sino fuimos salvos para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que no nos olvidemos, ¿verdad? Porque muchas veces están enseñando un falso evangelio que dice, bueno, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener esto, tener aquello, tener dinero, y si no lo tenés por falta de fe. Acá la palabra de Dios dice que fuimos salvos para ser hechos a la imagen de Dios. Dios está trabajando en nosotros, pero no para que nosotros seamos ricos ni prósperos, sino para hacernos a la imagen de su Hijo. Entonces, pero esto tuvo un costo. Tuvo que su Hijo venir a morir. Tuvo que su Hijo venir a aquella cruz a dar su vida y ser sepultado y resucitar el tercer día, porque nosotros éramos incapaces de servir a Dios. Éramos incapaces de llevar el mensaje del Evangelio. Éramos incapaces de trabajar para Dios, porque nuestro pecado, ¿verdad?, nos separaba de Dios. Tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros, dar su vida para que nosotros ahora sí, ser capaces, por medio de Jesucristo, no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si Dios hubiese muerto en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y no nos daba el Espíritu Santo, seguíamos siendo incapaces. Seríamos salvos incapaces. ¿Se entiende? Tenemos ahí unos entes, no podíamos hacer nada para Dios. Pero como Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos capacita para que podamos vivir para Él y trabajar para Él. Los hijos de Dios muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, pero confiamos. Muchas veces pasan cosas en nuestras vidas y no entendemos, ¿no? Nosotros como familia dejamos un trabajo fijo para dedicarnos a trabajar, para tener más libertad, trabajar para nosotros, ¿tá? Pero cuando quisimos acordar, vino la pandemia y el negocio se fundió. ¿Qué pasa, Señor? Y no entendemos, pero hoy en día entendemos. Dios quería que estuviéramos acá en Durazno trabajando para Él, ¿se entiende? Entonces muchas veces tiene que pasar el tiempo para entender, lo que me pasó tal vez aquella vez irá para esto, ¿verdad? Entonces Dios permite muchas veces enfermedades, problemas, abandono, burla, y todo esto es para nuestro bien. Los judíos estaban haciendo la voluntad de Dios y siempre habían impedimentos para que pararan la obra. Lo mismo nosotros, hermanos, cada vez que queremos acercarnos a Dios, van a haber impedimentos, van a haber problemas, pero Dios la permite para moldearnos a la imagen de su Hijo. En vez de quejarnos, debemos de darle gloria a Dios. No quejarnos, sino decirle, Padre, no entiendo lo que me está pasando. No me gusta lo que me está pasando. No podemos ser hipócritas tampoco, ¿verdad? Pero Padre, lo acepto porque es para mi beneficio. Señor, ayúdame a estar más agradecido. Perdóname por quejarme cuando nos quejamos, ¿verdad? Saber que Dios me está haciendo la imagen de su Hijo, eso me tiene que causar en mí dar agradecimiento a Dios. Dios se está preocupando por mí. No me gusta esto lo que me está pasando, pero Dios está conmigo. Como los judíos, no nos gusta que estén los enemigos ahí presionándonos. ¿Y quién dio la orden? Y vamos a mandar carta a Darío. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los responsables? Es feo trabajar así, ¿verdad? Ellos tampoco les gustaría, ¿no? Pienso que no les hubiese gustado que estuvieran presionándolo, pero ellos sabían que Dios estaba con ellos.
por eso continuaron la obra. Esdras 6:10, para que Esdras 6:10 está escribiendo la orden, el rey Darío, para que ofrezcan sacrificio agradable a Dios del cielo y oren, y este era el propósito, y oren por la vida del rey y por sus hijos. No era que Darío era un creyente, acuérdense que los reyes creían en todos los dioses. Ellos hacían templo para todos los dioses, para que su reino fuera próspero, un reino bendecido. Y bueno, también Dios que Darío quería que el Dios de los hebreos tuviera su templo, ¿verdad? Y también que oraran por él, con lo mismo que pidió Ciro. Y Ciro pidió también lo mismo, que oraran por él y su familia. Cuando dejó a los judíos ir a Jerusalén, no era que creyera, estamos hablando de Ciro, ¿no? No era que creyera en Dios como el único Dios, sino que creía que Dios de los judíos era un Dios más de todos los dioses que ellos creían. Por eso deja ir al pueblo hebreo, ¿verdad? Porque eran muy supersticiosos los dioses en aquel entonces, creían varios dioses. Entonces ellos querían dejar conforme a todos los dioses. Bueno, también eran religiosos. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Los religiosos hacen lo mismo. Quieren dejar conforme a Dios, al Dios de su trabajo, al Dios de la familia, al Dios del fútbol, al Dios de tantos dioses que hay hoy en día en el mundo, pero también quiero dejar conforme al Dios, el Dios de la Biblia. Entonces voy el domingo. Bueno, eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? En este mundo. Las religiones nos han enseñado eso. Bueno, hacer lo que quiera, vivir como quiera, pero no te olvides del Dios de la Biblia. Vení el domingo. Bueno, obviamente que como creyentes nosotros no aceptamos eso, ¿verdad? Que nosotros primeramente debemos amar a Dios, como dice la Escritura, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, amar a nuestro Dios. Y Él tiene que estar en primer lugar. Y obviamente que los otros dioses no lo podemos adorar, porque si adoramos a un Dios, no podemos adorar al Dios de la Biblia. Dios siempre tiene que estar en primer lugar para el creyente. Para el religioso, como Darío, están todos los dioses, hay que dejarlos todos conformes. Pero para nosotros debemos dejar uno solo conforme, que es al Dios de la Biblia. Esdras 6:11 también, por mí dada orden, otra orden más de Darío, que cualquiera que altere este decreto, o sea, que le quite o le agregue al decreto que él le había puesto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Bueno, era una condena bastante feroz, ¿verdad? Para aquellos que dijeran, no, nosotros no queremos hacer lo que dice Darío. Nosotros no queremos darle el dinero a Darío. O no queremos darle el dinero a los judíos para que edifiquen casa. Bueno, dice, el que no lo quiera dar, o el que quiera modificar el decreto, porque somos tan hábiles para modificar los decretos o las órdenes, ¿verdad? La excusa que siempre tenemos para, pero yo creo, yo pienso. Bueno, dice Darío, bueno, el que crea y piensa y que no quiera obedecer lo que yo mando, bueno, que le arranquen un madero de su casa y lo pongan en alto y sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Bueno, los persas fueron los que trajeron las costumbres de la crucifixión, no fueron los romanos. ¿Ah? Los persas fueron los que trajeron las costumbres de castigar a muerte a las personas crucificadas en un madero. Entonces, como pide el rey, al que no obedezca o altera el decreto. Muchas veces decapitaban a las personas y colgaban la cabeza y el cuerpo en un árbol. ¿Tá? Y lo ponían ahí como para que temieran. ¿Tá? De aquel que no hiciera caso al rey y que cometió un delito, le pasaba eso. Lo dejaban atado o lo clavaban o lo dejaban atado. ¿Tá? Los romanos, estas costumbres la trajeron para ellos y ellos la adoptaron como castigo a los no romanos. Acuérdense que los romanos castigaban crucificándolo a las personas que no eran romanas. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque Jesucristo no era romano, era judío. Entonces, cuando quisieron llevar a Cristo a Pilatos, los fariseos, ellos no querían castigarlo a Cristo por la ley judía. Querían castigarlo a Cristo por la ley romana, que era en aquel entonces la ley, en el tiempo de Cristo, el castigo más grande que había era el castigo romano. ¿Tá? Por eso cuando Pablo fue matado por los romanos, él no fue crucificado. ¿Por qué?
porque Pablo era romano. ¿Qué le pasó a Pablo? Lo decapitaron. Así morían los romanos, lo decapitaban, le cortaban la cabeza. Pero el que no era romano, lo crucificaron. Por eso, como dije, los fariseos querían que fuera torturado el Señor Jesucristo, la muerte más feroz que tenía una persona en ese entonces, era la crucifixión de los romanos. ¿Ah? Los persas fueron los que trajeron la idea, pero los romanos la trajeron para ellos y la perfeccionaron a las torturas, más todavía, ¿verdad? Para que las personas tuvieran más agonía en la cruz, sufrieran más, no se murieran rápidamente, sino que sufrieran más lento, ¿verdad? Le dieran, vinagre, cosas así, ¿verdad? Para que sufrieran más. Bueno, para que vean también todo el odio que le tenían a Dios, al Hijo de Dios, para que torturara de esa manera a nuestro Salvador, ¿no? Y todo eso lo hizo por amor a ti y amor al Padre. Él vino a morir por los escogidos del Padre. Qué amor, ¿verdad? De nuestro Dios, morir en esa cruz, ser torturado, que hoy en día no se practica, porque es una muerte muy feroz, ¿verdad? Está prohibida. Bien, el significado de muladar. Aquí el rey dice, bueno, que la casa sea un muladar. ¿Qué es? Un lugar de desecho. Literalmente un muladar es un sitio donde se deposita la basura y el estiércol, como la puerta del muladar de Jerusalén. Cuando la Biblia habla de la puerta del muladar de Jerusalén, es la puerta donde van los desechos de la ciudad. ¿Tá? Los desechos, la basura, el estiércol, todo eso ahí es la puerta del muladar, cuando se habla de la puerta del muladar. Bueno, cuando el castigo de Darío, para aquel que no obedeciera lo que él había dicho, bueno, que la casa de esa persona fuera una casa, un depósito de basura o un depósito de estiércol de animal. ¿Ah? Para que nadie pudiera tocar ese lugar ahí, como una sanción, ¿verdad? De por vida, no se puede tocar ese lugar, como que estuviera maldito por el rey. ¿Cómo sabemos que cómo sabía en este tiempo que parecía una persona, un forastero, hay una casa ahí, pero está hecho un basurero, está lleno de estiércol? No. Esto un castigo del rey. Dejá esta casa, vámonos, porque no se puede tocar. Está maldita por el rey. Esdras 6:12. Y el Dios que hizo habitar de allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Bueno, también Darío dice, bueno, el que toque la casa de Dios, el Dios de esa casa, los destruya, los maldiga. ¿Tá? Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. No cuando ustedes quieran, cuando ustedes puedan. No, ya. Como todo orden de un rey, de un superior, ¿no? Aquellos que hemos sido policías o militares sabemos que cuando nos dan una orden es ya, no es cuando nos quede bien. Bueno, acá es una orden del rey y se ha cumplido prontamente. Vemos que más que beneficiados salieron los judíos, ¿no? El decreto del rey tenía que ser cumplido lo antes posible. Era una gran bendición de Dios para el pueblo de los judíos, ¿verdad? Los enemigos anteriormente hicieron parar la obra. Los judíos tuvieron miedo y la obra estuvo parada 17 años. Hasta que vino Ageo y Zacarías de parte de Dios para que la obra se retomara y los judíos tomaran ánimo y comenzaran a reconstruir nuevamente. Vieron los gobernantes del otro lado del río con intenciones similares a las anteriores de sus enemigos, ¿verdad? Y les sale mal. Esa maldad que querían hacer se transformó en bendición para los judíos. Así que Dios obra, ¿verdad? Cuando la gente, como dije, es temerosa, o sea, sus seguidores son temerosos de Él y de su palabra. Cuando deciden trabajar para Él y agradarlo a Él, ponerlo en primer lugar a Él, Dios nos bendice. Dios nos da doble gracia. No importa lo que los enemigos sean. Acuérdense que ellos estaban, los enemigos que tenían eran gobernantes, no eran un grupo de samaritanos, eran los gobernantes del otro lado del río. Entonces acá se cumple lo que dice Dios. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Dios va a inclinar los corazones del rey a hacer sus propósitos. Dios es soberano. ¿Ah? Entonces, la fe en Dios y su palabra es la que vence al mundo. Es lo que nos dice Juan, ¿verdad? La fe es la que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Fe en qué? En la palabra, en las escrituras. Así que tengamos presente eso, hermanos, que muchas veces nosotros no recibimos más gracias de Dios porque muchas veces somos nosotros los culpables, ¿verdad? Bien, seguimos. Esdras 6:13. Entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y Sesbosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Entonces tuvieron que, vinieron, llevaron una carta y cuando viene la contestación tuvieron que salir más que volando para cumplir el decreto del rey que había mandado. Si no, podían hasta perder la vida. Su familia podía perder la vida, ¿verdad? Por no hacer lo que el rey había mandado. Acá vemos cómo Dios obró y gracias a Dios, que Dios obró, que la gente estaba consciente que Dios estaba con ellos, que Dios estaba dándole la fuerza necesaria para que la obra continuara. La obra fue terminada. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Bueno, vemos que las profecías que hizo Ageo y Zacarías se estaban cumpliendo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Bueno, vemos que terminan la obra. Terminan la obra. ¿Por qué la obra iba muy bien? ¿Por qué los judíos prosperaban? Bueno, ¿por qué? Bueno, los tres reyes más grandes del oriente, Artajerjes, habla de Artajerjes acá, pero Artajerjes, acuérdense que es el apoyo de Esdras en la segunda deportación. La primera deportación que vino Zorobabel y Jesúa, lo apoyaron Ciro y Darío. ¿Ah? Pero cuando viene la segunda deportación, cuando viene Esdras, el que lo apoya es Artajerjes. Entonces también Artajerjes apoya la obra de los judíos. Bueno, ¿por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Se estaba cumpliendo lo que había dicho Ageo. Entonces, ¿se cumple la palabra de Dios o no se cumple? Sí, se cumple. Cuando vemos lo que pasa en el mundo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? El cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Viste que está pasando tal cosa en Israel? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Viste que el mundo se va autodestruyendo y el pecado está avanzando? ¿Qué es? El cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando la gente venga a hablarnos, hermanos, no salgamos nosotros hablando, sí, viste lo que, sí, viste, ay, lo que pasó allá, lo que pasó allá. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué tenemos que decir? Sí, amigo, sí, querido vecino, sí, hijo mío. Es el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice que va a pasar estas cosas. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que saber, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que saber la palabra de Dios. Por eso cuando vienen las personas afligidas a hacernos preguntas, nosotros tenemos que responderle tranquilamente, con una paz y una seguridad. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Es eso. Siempre viste que hay más nuevas enfermedades y se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ahí enseguida el Evangelio. Porque cuando vienen esas almas afligidas a nosotros, que ellos saben que nosotros somos cristianos, vienen afligidas, nosotros tenemos que darle vida eterna. ¿Qué le damos vida eterna? Dándole el mensaje de buenas nuevas, que ellos tienen que creer en ese mensaje para tener vida eterna. Le estamos dando vida. Ahora ellos, con lo que hagan con la vida que nosotros les damos, es problema de ellos y de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle el mensaje de vida eterna. ¿Cuál es el mensaje de vida eterna? Que crean en el Señor Jesucristo, que fue sepultado, que fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día y está al lado de Dios. Que un día va a volver a la tierra a reinar. Ese es el mensaje. Pero primero que hay que hacer, arrepentirse de tu pecado. ¿Viste lo que va a pasar, no? Lo que está pasando ahora, bueno, la Biblia dice que va a pasar peores cosas. Por eso te tienes que arrepentir. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Se dan cuenta que siempre podemos predicar el Evangelio a las personas usando el afligimiento que viene a las personas. Pero si la persona viene con el afligimiento, yo les hago, sí, pues mejor, viste que también la nafta subió, y qué horrible, y sí, viste que por mejor ahora también no hay huevo, está carísimo el tomate, ¿se entiende? Y al final somos dos afligidos.
Pero hermanos, nosotros somos los que estamos dándole esperanza al mundo con la palabra de Dios. Tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros, que somos los voceros de Dios, nos callamos, ¿qué queda para el mundo? No hay esperanza. Nosotros siempre somos las personas que le damos esperanza, pero no por nosotros, sino por el Evangelio. Es el Evangelio la esperanza para este mundo. Es el Evangelio que debe ser conocido. Cada vez, cada problema, cada afligimiento, el Evangelio. El Evangelio. Entonces se estaba cumpliendo, como dije, lo que decía Ageo, y Ageo capítulo 1, versículo 12 al 13, ya Ageo lo había dicho a Zorobabel, dice: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Este es el resultado de oír la palabra de Dios y temer. Cuando yo temo la palabra de Dios, yo la voy a vivir y la voy a predicar. Cuando yo no temo la palabra de Dios, le tengo más miedo al mundo, a los gobernantes, al poderío, a la bomba atómica, no sé. Voy a hablar de todas esas cosas, ¿se entiende? Pero cuando yo temo la palabra de Dios, la voy a vivir y la voy a hablar. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así, yo estoy con vosotros. Cortito, yo estoy con vosotros. Jesucristo que nos dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Entonces, el mundo tiene que ver eso en nosotros. Cuando viene preocupado y afanado, Dios está conmigo. Sí, pero nuestra carne se afana, sí. Y tenemos una lucha interna. Yo la tengo, hermano, la lucha interna. Sí, me aflijo por esto, me aflijo por esto. Lo pienso. Pero el Espíritu me dice: Dios está contigo. Confía, confía. Teme a Dios, teme a su palabra, confía. Y es una lucha que tenemos internamente, ¿verdad? Y que también tenemos que reflejar al mundo que tenemos paz, que tenemos gozo. Pero si nosotros internamente no lo tenemos, no nos vamos a reflejar. ¿Y saben qué nos quita el gozo? El temor, el miedo, no tener confianza en la palabra de Dios y en el Dios. La duda en la palabra de Dios causa miedo, causa temor y nos paraliza. Así que, hermanos, acuérdense que sin fe, o sea, nos debemos de acordar, no acuérdense, nos debemos de acordar todos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la Escritura. Esdras 6:15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Aproximadamente en febrero-marzo del mes 12, en el año 616 a.C. Esto significa que tomó 4 años, desde que se reanudó la construcción, tomó 4 años terminar la casa. Así que no fue un trabajo así nomás, no fue una changuita. Fue un trabajo de 4 años, hermano, de esfuerzo, de sacrificio, que tuvieron que sufrir persecución no, impedimentos, habrán llorado, habrán transpirado, se habrán enfermado, se habrán roto un dedo, ¿no? Se habrán roto un pie, se habrá caído una piedra, se habrá reventado un dedo. Yo qué sé, tantas cosas habrán pasado los judíos, pero terminaron la obra. Qué lindo, terminamos la obra. Qué lindo cuando Cristo venga a buscarnos y diga: terminaron, hijos míos, la obra. Qué lindo. Pero éramos poquitos, somos poquitos, pero terminaron, perseveraron hasta el fin. Y los que perseveran hasta el fin, estos son los que son salvos. Sí, pero aquellos no perseveran. Tú persevera la obra que Dios te ha mandado. Persevera hasta el fin. Y los que perseveran hasta el fin son los verdaderos. Así que, hermanos, tenemos trabajo para hacer. Y acá tenemos el ejemplo de los judíos que tuvieron varios problemas contra el gobierno, problemas contra otros, entre los mismos judíos, entre los mismos, que ahora vamos a ver más adelante todo lo que pasaron cuando viene Esdras, todo el problema que tiene Esdras. Problema tras problema, pero la obra terminó y después viene Nehemías y también lo mismo, con problemas, impedimentos, pero la obra terminó. ¿Por qué? Porque fueron hombres que creyeron en la palabra de Dios. Simplemente Dios nos pide creer. Entonces vale la pena trabajar para Dios. Es un trabajo para la eternidad, para nosotros. Nosotros no estamos trabajando para este mundo. No estamos haciendo un templo como hicieron los judíos para este mundo. No estamos trabajando para el reino. Acuérdense,
lo que vimos hoy en Colosenses. ¿Ah? Miramos las cosas de arriba. Nosotros trabajamos para el cielo, para Dios, para las cosas de arriba. No trabajamos para hacer un templo acá, en la tierra, para que nos vean y digan, ¡ay, qué lindo templo! No, no, no. Nosotros somos el templo de Dios que tenemos que ir edificándonos y expandiendo el reino de Dios. Pero todo el trabajo lo es para la gloria de Dios. Y cuando venga el príncipe de los pastores o el príncipe de los ancianos, Él nos va a dar la corona incorruptible, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos que confiar como los judíos, que Dios está con nosotros. Orar, hermanos, por esto, por más confianza en la palabra de Dios, confiar, simplemente confiar. Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que has dejado, Dios, de tu pueblo, para que nosotros también podamos imitar lo bueno. Hemos visto también, muchas veces, Padre, vemos lo malo de tu pueblo, pero Padre, acá vemos un grupo de judíos que terminaron la obra, terminaron el templo, porque confiaron en las profecías de Ageo y Zacarías. Señor, ayúdanos a nosotros a confiar en todas las profecías que tú dices en tu palabra. Que no dudemos, que no demostremos duda ni temor al mundo, que tengamos miedo de las cosas que pasan, ni lo porvenir, que no hay trabajo, que no haga esto, que no haga aquello, que vean que nosotros confiamos en tu palabra, que podamos repetir tu palabra. Señor, repetir versículos cuando vengan con aflicciones y problemas, nosotros repetir los versículos bíblicos, que confiamos en esto. Ayúdanos, Padre, a estar, Señor, siendo temeroso de tu palabra y que podamos también, oh Dios, vivir tu palabra cada día más, no quedar estancado, y que la obra que tú has comenzado en nuestra vida, tú la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y que, oh Padre amado, la obra que tú nos has encomendado a nosotros, expandir el reino aquí en la tierra, continuemos haciéndolo, Señor, acá en esta ciudad de Durazno, que necesita tanto de Dios. Ayúdanos, Dios, a estar concentrado en la obra, en tu obra, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí, por estar compartiendo, hermanos. Muchas bendiciones y bueno, tenemos una obra para terminar. Pero esta obra termina cuando venga el dueño de la obra, que es el Señor Jesucristo, cuando venga a buscar su iglesia. Muchas bendiciones y gracias por estar y orar por nosotros.